Para mí es un privilegio enorme poder estar aquí frente a ustedes. Es la gracia de nuestro Señor quien me da esa bendición de poder estar hoy en esta mañana en esta hermosa iglesia, conociendo un poco más de cerca a cada uno de ustedes. Como ya anunció mi amigo Kevin, mi nombre es Franklin Córdoba. He venido a esta oportunidad con mi hijo Samuel, de 8 años. Soy un hombre casado, tengo una esposa y 3 hijos, 2 gemelitos que Dios nos regaló en pandemia, de 5 años hoy. Por la gracia de Dios, Dios me ha dado una hermosa familia. Y también agradezco a Dios porque, como dijo mi amigo, yo no soy de esta ciudad de Lima, soy del norte, de Piura, de un pueblo en el campo, frontera con Ecuador. Estaba compartiendo en la mañana con mi hermano, padres de mi hermano Miguel, del pastor, y mi hermano Luis, que yo crecí como Tarzán, ¿no? Rodeado de animales, ¿no? Una niñez distinta a la que hoy vivimos, pero como compartimos con hermano Luis, que cada generación tiene lo suyo y cada generación pues Dios le permite disfrutar lo que es. Yo crecí en ese ambiente, fui feliz, mis hijos hoy crecen diferentes, son felices también, digo, disfruten lo que Dios les da, ¿no? Y gracias a Dios, el año 2006 emigré a esta ciudad como todo provinciano, quería conocer la capital y mis planes no eran quedarme, yo tenía otros planes en mente, pero Dios cambió todo eso. Llegué a esta ciudad, empecé a trabajar y bueno, sin querer queriendo me quedé. Vine en un contexto donde yo venía totalmente apartado del Señor. Yo crecí en una iglesia desde pequeño, gracias a Dios. Mi madre me llevó siempre. A la edad de 9 años acepté a Jesús como mi Salvador. Pero cuando terminé los estudios de la secundaria a los 16 años y comencé a salir del hogar de mis padres a trabajar fuera, conocí otro tipo de gente donde dejé de asistir a la iglesia y comencé a caminar ya en los caminos de este mundo y sin querer, sin darme cuenta, ya estaba allá. Y así fue como llegué a esta ciudad, totalmente apartado, perdido. Por eso me identifico mucho con el hijo pródigo. Y llegué el año 2006 acá, hasta el 2008. En esos 2 años Dios tuvo que darme duro. Pasé muchas situaciones en mi vida para hacerme recapacitar. No fue sino hasta que llegué al punto, como el hijo pródigo, cuando estuvo ahí, como decimos, cuando pisamos fondo, es cuando recién reaccionamos y levantamos nuestra mirada al cielo y decimos, Señor, ¿qué hago aquí? Y es por la gracia de Dios, hermanos, que esta mañana estoy aquí. Dios me dio una oportunidad de poder volver a Él. Dios me guardó durante esos años que yo andaba lejos. Siempre Dios, vi la mano fiel del Señor en mi vida. Fui a lugares peligrosos en ese tiempo, pero nunca me pasó nada. Dios me guardó en su grande, inmensa misericordia. Y llegué a la iglesia Peniel, ahí en Surquillo, el año 2008, en diciembre. Llegué donde Dios usó una situación en mi vida para quebrantar mi corazón arrogante, soberbio, pecador. Dios tuvo que usar algo muy duro para quebrantarme. Fue algo con mi mamá. Dios usó a esta situación para poder yo venir a sus pies humillado. Y así fue como llegué en diciembre a la iglesia. Después de mucho tiempo me sentí de nuevo en casa. El recibimiento, los hermanos allí. Quien me recibió fue el hermano que hoy es mi suegro. Yo no sabía los planes que Dios tenía. Comencé a asistir, fui discipulado y así conocí a la que ahora es mi esposa. Al principio yo la veía, esta señorita muy engreída. Dije, no, por aquí no es. Algunos de los hermanos que están aquí conocen a mi esposa. Entonces yo dije, no, jamás con aquella señorita. Pero Dios tenía otros planes. Amén. Y Dios me regaló aquella hermosa esposa. Y tenemos 3 hijos, como me preguntaban. Es bonito, sí, a la mamá, porque el papá es feo, ¿no? A la mamá.
Pero gracias a Dios doy porque Él cambió mis planes, sus planes son perfectos. Y hoy, por su gracia, crecí en aquella iglesia en fe, en conocimiento, y ahí estamos sirviendo al Señor junto a mi esposa, junto al pastor Gerson. Servimos a Él, a nuestro Señor, a quien lo dio todo por nosotros, y de verdad es un privilegio poder estar. Es su gracia la que nos permite estar al frente sirviéndole. Nosotros no somos absolutamente nada. Entonces, mis hermanos, esta mañana tengo el privilegio de estar frente a ustedes y tengo esa bendición de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Ya ustedes saben que estamos estudiando el libro de Habacuc y hoy vamos a continuar con esa porción de la palabra de Dios. Un momento, por favor. En la escritura encontramos una historia de un jovencito que su vida se caracteriza por engaños, odio de parte de sus hermanos, fue vendido como esclavo, tanto fue el odio de sus hermanos que lo vendieron como esclavo y fue llevado a un país lejano, donde él allí comenzó a vivir. Pero antes de eso, Dios le había mostrado a este jovencito que él iba a ser grande, que él iba a ser alguien importante. Entonces este jovencito seguramente pasaban los días, los años, y él no veía que iba camino hacia lo que Dios le había mostrado, sino que más bien todo era al revés, ¿no? Las circunstancias en las que él estaba viviendo no lo llevaban a donde Dios le había mostrado que iba a llegar, arriba, ¿no? A estar allá en un lugar de autoridad, sino todo era al revés. El odio de sus hermanos, lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo, llega a Egipto siendo esclavo, y allí siendo esclavo es acusado injustamente, encarcelado injustamente. Pero a pesar de eso, este joven, a pesar de que las circunstancias que él venía viviendo no lo llevaban a donde Dios le había mostrado que iba a estar, él permaneció fiel a su Señor. Su corazón íntegro delante de su Dios. Su fe no menguó. La fe de este joven no varió. No dejó de creer en aquel Dios, en su Dios que le había revelado algo. Él, a pesar de las circunstancias, fue obediente y perseveró, confiando en las promesas del Señor. Y esta mañana vamos a ver una fe que obedece y una fe que persevera. Hemos estado cantando varias alabanzas donde no vivimos en este mundo, no nos basamos en las circunstancias que vivimos, sino en Él. Nuestra fe debe estar puesta en Él. Y es así como el profeta Habacuc también tiene que aprender a vivir, no mirando a las circunstancias de su alrededor, sino creyendo en Dios. Ya hemos visto en las ocasiones anteriores, en los estudios anteriores, Habacuc le hace preguntas a Dios, está perplejo porque él no entiende cómo es que aquel Dios santo y justo, aquel Dios que gobierna todo, cómo es que permite tantas injusticias entre su pueblo. Y es así como Habacuc cuestiona la sabiduría de Dios y expresa su asombro ante la aparente inactividad e indiferencia de su Dios por las transgresiones flagrantes de su pueblo contra la ley de Dios. Los judíos estaban pecando con violencia e injusticias, por lo cual ellos debían ser castigados. Y este es el deseo del profeta Habacuc, que Dios hiciera una limpieza
una purificación, un escarmiento y un avivamiento entre su pueblo para que el pueblo de Judá se vuelva a él y comiencen a andar otra vez en justicia y rectitud. Y Dios le responde a aquella pregunta de Habacuc, responde y sale de su aparente silencio Dios y le dice: yo no soy indiferente al pecado, ni mucho menos estoy inactivo, sino que mientras esto pasa entre mi pueblo, yo estoy preparando una nación grande a orillas del río Éufrates, y que en lugar de traer un avivamiento en medio de su pueblo, él traería juicio formidable y terrible. Y es así como Dios le responde a la primera pregunta que le hace Habacuc al Señor, a su Dios. Dios le dice: voy a traer juicio. Y esta nación, los caldeos, eran una nación cruel y presurosa. Una nación que dice que sus caballos eran más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Terror va delante de ellos. Son como un huracán que destruyen todo a su paso y no hay fortaleza que los detenga. Se burlan y escarnecen reyes y príncipes. Estos caldeos vienen por orden del único comandante divino, el único rey soberano, Dios, y los trae para juicio a su pueblo, dejando Dios muy en claro que aunque Él es paciente, Él no deja que el pecado siga. Él trae juicio al pecado. Nunca da por inocente al culpable, y que tarde o temprano traerá juicio contra el pecado. Y cuando Habacuc recibe esta respuesta de parte de Dios de que va a usar a los caldeos, Habacuc se asombra aún más. Si ya estaba perplejo al principio porque decía: Dios, ¿cómo es posible que permitas injusticias en medio de tu pueblo? Y Dios le responde y dice: yo los voy a traer juicio por los caldeos. Habacuc se asombra aún más. No lo puedo creer, dice Habacuc. No puedo creer que como tú, siendo un Dios santo, hagas esto. Acepto el castigo, pero no a través de ellos, es lo que está diciendo Habacuc. Y así como en el versículo 12, dice Habacuc 1:12, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Aunque Habacuc no podía comprender toda la obra del Dios soberano, de aquel Dios justo que iba a ser, opta por expresar su fe y confianza plena en Él. Él no entiende. Habacuc conoce a Dios y declara aquí cuál es el carácter de Dios, diciendo: no eres tú desde el principio, eres eterno, oh Jehová, Dios mío, santo mío. Está Habacuc declarando el carácter justo de Dios, el carácter inmutable de Dios. Y dice: tú eres aquella roca inamovible e invariable. Él sabe que Dios es eterno, Él es soberano, Él es justo y santo por excelencia. Por esa razón, Habacuc decide confiar únicamente en su Dios. Sabe que bajo la mano fiel de Dios, los caldeos solo vendrían como instrumento de juicio y no de aniquilamiento. Y tal cual un vigía, centinela o atalaya, se queda parado sobre los muros de la ciudad, preparado para recibir la respuesta de Dios. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc, aunque está perplejo, aunque está asombrado y no entiende del todo lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer con su pueblo, trayendo juicio con una nación más perversa que ellos, él no lo entiende, pero él decide confiar en Dios. Y dice: voy a esperar. Y tal cual un vigilante
está puesto en esa torre alta, viendo, guardando durante la noche, estando expectante de que no venga un enemigo. Dice, voy a estar expectante, esperando, despierto, porque sé que mi Dios me va a responder. Él también sabe que Dios le va a regañar. Y aquí vemos la segunda respuesta de Dios a Habacuc. En el capítulo 2, del versículo 2 hasta el versículo 20, vemos la segunda respuesta que Dios le da. Y en esta segunda respuesta, la idea central de esta segunda porción de este libro de Habacuc es donde Dios le da la respuesta y le revela que sus juicios contra el pecado, contra el impío, no cambiarían jamás. Él ha dicho y lo hará. ¿Ven? Dios traerá juicio contra su pueblo, pero en medio del juicio, el justo por fe vivirá, le dice Dios a Habacuc. Mas el justo por su fe vivirá. Dejando claro Dios que su pueblo Judá es tan impía, igual que los caldeos, y que los iba a juzgar a ambos, y que el único justo es Él, no hay otro. Por lo tanto, ¿qué debe hacer? Toda la creación, toda la tierra debe guardar silencio delante de Jehová. Por eso el capítulo 2, versículo 20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En esta segunda respuesta, que está desde el capítulo 2, versículo 2 al versículo 20, Dios le responde a su queja y perplejidad de Habacuc, y le dice que al igual que a Judá, él también juzgará a los caldeos por su maldad. Y su respuesta en esta situación incluye instrucciones claras. Y una de esas primeras instrucciones es ponerlo por escrito con dos imperativos que son: escribe y graba la visión. Y esto no significa nada más que un recordatorio de que la palabra de Dios se cumplirá tal cual Él lo ha dicho. En segundo lugar, otra de las instrucciones es que vemos la descripción del carácter de los malvados en contraste con los justos. Y la tercera instrucción que vemos en esta segunda respuesta también es el pronunciamiento de 5 ayes que describen el final de los impíos, tanto los judíos como los caldeos. Esto es lo que vemos en esta segunda respuesta, en esta porción desde el versículo 2 hasta el versículo 20. Hermanos, es interesante que al leer el capítulo 2, y el profeta dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. El versículo 2 dice: y Jehová me respondió. No sabemos cuánto tiempo pasó desde el versículo 1, donde él decide confiar en Dios y esperar en Dios y estar despierto y vigilante. Así termina él. Él confía en que Dios le va a responder. No sabemos cuánto tiempo pasó, no sabemos si fue rápida la respuesta de Dios o pasó tiempo, pero aunque no nos dice Dios cuánto tiempo pasó, sí vemos la actitud y acción de Habacuc. Y esta actitud es que reflejan que él confió y creyó y tuvo fe en que su Señor le respondería. Aunque él sabía, Habacuc era consciente de que le esperaba una corrección, porque su cosmovisión atrofiada por el pecado le limitaba a ver para entender con claridad la respuesta dada por Dios. ¿Qué le responde Dios a su primera queja? Voy a juzgarlos. ¿Con quién? Con una nación pecadora. Habacuc no lo entiende, no lo acepta, está más asombrado. No puedo creerlo, dice Habacuc. Y él, aunque está todo confuso y no entiende, porque hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos limita a entender el plan perfecto de nuestro Dios. Y Habacuc tiene una cosmovisión diferente de lo que Dios tiene. Y todos nosotros compartimos esa naturaleza pecaminosa que nos limita, nos impide ver con claridad la obra excelsa y perfecta de nuestro Dios en nuestras vidas. Aun cuando no lo entendemos, nosotros debemos descansar únicamente en Él. José sufrió injusticias y iba de mal en peor. En vez de ir para arriba, iba más hacia abajo. Pero él permaneció firme, confiando en las promesas de su Dios.
Y Habacuc aquí no entiende del todo y sabe que Dios le va a corregir, pero él sigue confiando en su Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene el plan perfecto y completo, porque Él es soberano y ha trazado cada uno de los movimientos que van a ocurrir. Amén. Él está sentado en su trono, gobernándolo todo. Nada escapa de sus manos. Él es soberano, Él es justo y santo. Y aunque vemos que Habacuc tiene una actitud un poco necia, en vez de humillarse, en vez de creer del todo, está asombrado, está todavía un poco confuso, a pesar de su necedad, él decide confiar en que Dios le va a responder de una manera clara. Y esto nos recuerda un poco a Job, en el capítulo 42, versículo 3 al 6. Conocemos los que hemos leído la historia de Job, ¿no? Sufrió muchas cosas y él pensaba que creía a Dios, pero al final, cuando Dios le muestra quién es Él y que Él está en absoluto control, Job cae de rodillas y dice: yo hablaba lo que no entendía. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Muchas veces nosotros, cuando pasamos situaciones difíciles, lo que hacemos es: ¿por qué Dios a mí? ¿Por qué me haces vivir esto? Es lo que Habacuc está diciendo: ¿por qué me haces ver tanta injusticia? No sé qué es lo que usted esté viviendo en este momento, pero vivimos en un mundo caído, por lo tanto la sociedad o lo que vivimos es injusto. Amén. ¿Pero qué nos toca ahí? Confiar y esperar en Dios. Así que en este cuadro, esta mañana, vamos a ver la fe de Habacuc. Una fe que en tiempo de confusión es una fe que obedece y una fe que persevera. Una fe que obedece y una fe que persevera. Leamos el texto. Capítulo 2, versículo 2 al 5. Dice la palabra de Dios así: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Oremos. Amado Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia, Señor amado, y hemos abierto tu palabra. Señor, rogamos que seas tú, mi Dios, a través de la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, llevándonos con humildad a poder estar atentos a esta porción de tu palabra, Señor. Permítenos, Dios, ser lo suficientemente humildes para poder, Señor, tener oídos dóciles para escuchar tu voz esta mañana. Y aunque no entendamos ciertas cosas que estamos viviendo, podamos, Señor, en humildad, creer en ti, confiar en ti. Por favor, Padre, que sea tu palabra, que es viva y eficaz, calando nuestros corazones para ser transformados, para ser, mi Dios, llevados a vivir vidas que te agraden, Señor. Obra, Padre, en cada uno de nosotros esta mañana. Que tu iglesia, Señor, seamos todos nutridos, edificados y corregidos, Señor, para vivir una vida dentro de tu voluntad, teniendo aquella fe que obedece y persevera. Gracias, Padre amado, por esta mañana, por darnos este privilegio de sentarnos a tus pies y escuchar tu voz. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Mis hermanos,
Vemos aquí en esta porción de esta mañana la segunda respuesta que Dios le da. Y esta segunda respuesta, que va desde el versículo 2 hasta el 20, vemos cómo Dios le responde a él que sus juicios vendrán sí o sí, nada lo detendrá, pero que el justo por su fe vivirá. Habacuc nos enseña entonces en este cuadro que está confuso cómo enfrentar la aflicción en medio de la confusión, en medio de la injusticia, cómo enfrentar toda situación en fe. En esta realidad de caídos que somos y en esa lucha diaria que tenemos por nuestro pecado, debemos nosotros aprender a confiar, a obedecer y perseverar confiando en Él. El juicio de Dios viene de todas maneras. Y no importa si el juicio se demora un poquito, no importa si viene ya, lo que importa es que el llamado que tenemos de parte de Dios es a perseverar en fe, confiando únicamente en las promesas de Dios y confiando en su carácter justo y santo. Y la idea central en esta porción del versículo 2 al 5 es que en medio de esta tensión por el juicio que viene, Dios entrega unas verdades fundamentales de la fe cristiana. Y la idea central es que aunque el juicio viene, el justo por fe vivirá. Y debemos tener la confianza y seguridad de que así como su juicio es real y viene y nada lo detendrá, también tienes que aprender y saber que el justo por su fe vivirá. En medio de la aflicción y en medio del juicio, de la dificultad y de la injusticia, donde el impío prospera y el justo es oprimido, Dios dice, por favor, cree en mí, confía en mí, porque el justo por su fe vivirá. Y el justo no vive por lo que ve, el justo vive por lo que cree. Eso es fe, hermanos. Fe no es un salto al vacío. Fe es un hecho concreto de descansar en las promesas de Dios y su carácter. Hebreos 11:6 dice, pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Eso es fe, hermanos. Fe no es confiar en las circunstancias que están frente a ti. Fe es confiar en aquel Dios que lo ha dicho en su palabra. Cree en mí, confía en mí, espera en mí. Eso es fe. Y si nosotros hacemos eso, no estamos dando un paso al vacío. Tenemos que tener la convicción, la certeza, la seguridad de que así como Dios manda juicio por el pecado, también Él guardará a todo aquel que cree en Él. Amén. Así que vamos a ver en el versículo 2 y 3 la fe que obedece. Y el Señor le responde, versículo 2, y Jehová me respondió. Tenga en mente que Habacuc termina diciendo, aunque estoy confuso y no entiendo lo que Dios está haciendo, voy a esperar la respuesta de mi Señor. Y voy a confiar en Él. Aunque no entiendo, estoy confuso. Y Él espera. Ya dije antes que no sabemos cuánto tiempo pasó desde que Él determina esperar parado como un vigilante hasta que Dios le da esta respuesta en el versículo 2. Pero llega la respuesta y le dice así, Jehová, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Escribe y graba. Le da dos imperativos, así, hazlo. Y esto no es solamente gracia de parte de Dios para con Habacuc, porque Dios no tiene por qué responderle a nadie. Él es Dios. Pero aún aquí Dios le muestra gracia a este profeta que lo ha cuestionado. Y en su gracia le da una respuesta y le dice, escribe y graba. Escribe este mensaje, regístralo, grábalo legiblemente en tablas. Y Habacuc, a pesar de su confusión y perplejidad, tiene que registrar y dejar por escrito esta visión para preservarla a futuro, de tal modo que todos los que leyeran después supieran con seguridad y certeza
que lo dicho por Jehová se había cumplido. La profecía tenía relevancia duradera, por esa razón debía ser preservada. Así que Dios le dice, escribe y graba. Y aunque todavía debía pasar un tiempo para que se cumpla, antes de que llegue el día del juicio, sin duda, lo que Dios quería es que todos supieran lo que iba a pasar en el tiempo preciso y exacto determinado por Dios. ¿Ven? Porque Dios es perfecto. Nada se escapa de sus manos y todo se cumple a la perfección. Entonces Dios le dice, escribe y graba, porque el propósito era de que esta profecía no solamente era para ese momento, sino Dios quería que su palabra quedara registrada, y gracias a la obediencia de Habacuc, hoy tenemos esta porción. Porque si él no la hubiera escrito, no hubiera obedecido, hoy no tuviéramos esta porción. Gracias a su obediencia, que aunque no entendía del todo lo que estaba sucediendo y lo que Dios estaba haciendo, él escribió y grabó en tablas esta profecía. ¿Y cuál es el propósito? Para que corra el que leyere en ella. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase tiene dos implicaciones. Primero, debía estar escrito con tanta claridad que incluso una persona con prisa no pudiera dejar de entenderlo, sino que aunque lo lea de corrido, absorba con facilidad su significado. Y segundo, que era tan urgente que la persona que lo leyera así de apresurado entendiera y se apresuraría a transmitirlo y difundirlo a los demás. ¿Ven? Entonces por eso le dice, escríbela, grábala, pero que sea claro, para que cualquiera que pase, aunque vaya apurado, lo lea a la pasadita y entienda perfectamente cuál es el mensaje, y una vez que lo entienda, corra y lo transmita, porque el deseo de Dios es que todos lo sepan, que todo Judá sepa que el juicio viene, y que aunque todavía tardara un tiempito, todos supieran que Dios va a juzgar el pecado. Amén. Dios va a juzgar su pecado. El juicio viene y nada lo va a detener. Y en el tiempo exacto que Él ha determinado, se va a cumplir. Y por eso Él le dice, escribe, graba, para que todos lo sepan lo más rápido posible. Dios toma muy en serio su palabra, hermanos, su revelación. Y es por eso que Él quiere que sea grabada con precisión, fielmente preservada y comunicada con claridad. Este es un mensaje, una verdad pública, no es solamente para el profeta, es un mensaje de juicio para que todos lo sepan lo más antes posible, que el juicio de Dios pronto viene. Y es por esa razón que debe ser proclamado con rapidez y urgencia. En el contexto de Habacuc, ¿cuál es entonces su responsabilidad en este contexto? Su responsabilidad simplemente es escribir y grabar lo que Dios le está diciendo. No tiene que interpretar nada, simplemente escribe y graba la visión para que todos lo sepan lo antes posible. Que sepan que el mensaje de juicio inminente por parte de Dios para su pueblo a través de los caldeos viene pronto. Este es el medio usado a través de Habacuc. Habacuc es el medio usado por Dios para proclamar esta verdad de juicio. Y por eso le dice, toma mi verdad, escríbela, redáctala, y entonces cuando todos lean estas tablas que tú estás grabando, continúen proclamando este mensaje de juicio. Hermanos, al igual que Habacuc, usted y yo también hoy somos heraldos de Jesucristo y estamos en esta tierra para seguir proclamando, ¿qué cosa? El mensaje de juicio para los impíos, pero a la vez el mensaje de salvación por fe en Jesucristo. Esa es nuestra misión, seguir proclamando el mensaje de juicio que viene de parte de Dios para el impío, pero a la vez seguir proclamando que por fe el justo vivirá. Amén. Esa es nuestra misión, hermanos. Sigamos proclamando, aún en medio de la circunstancia que estás viviendo, y aunque no entiendas qué es lo que Dios está haciendo en tu vida,
Estamos llamados a seguir proclamando su mensaje. No podemos parar. No podemos simplemente cruzar los brazos y dejar que mi vecino vaya camino al infierno. Mi compañero de trabajo, mi compañero de estudios, necesita saber que Dios trae juicio sobre su pecado, pero también necesita saber que Cristo dio su vida por él y que si cree en él tiene vida eterna. Y a eso estamos llamados hoy, amada iglesia, a seguir siendo fieles heraldos proclamadores de su mensaje de juicio y también de perdón, de justificación por fe. Ese es el mensaje que debemos seguir proclamando generación tras generación hasta que Cristo venga por su iglesia. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad de que toda esta zona conozcan que Dios trae juicio, pero también conozcan que Cristo salva. Y es por eso que le enseño a mi hijo cómo debe predicar y cuál es su misión en este mundo. Predicar el evangelio de Cristo. La palabra de Habacuc, o la palabra que Habacuc recibe en esta respuesta dada por Dios, es palabra difícil de procesar, porque es un juicio inminente por una nación perversa. Él no lo entiende, no comprende lo que Dios está haciendo, pero su fe genuina lo lleva a obedecer, lo lleva a escribir lo que Dios le está diciendo. Ya no vemos que él aquí lo cuestiona, sino que él hace lo que Dios le está diciendo. Aunque es difícil de procesar, Habacuc lo hace. Habacuc obedece. Habacuc escribe. ¿Y saben por qué? Porque la fe genuina no solamente obedece cuando le conviene. La fe genuina no solo obedece cuando le conviene. No solo obedece cuando lo que él recibe le agrada. Ah, qué buena, esta respuesta de Dios me agrada. Aquí lo voy a obedecer. La fe genuina no solamente obedece las porciones de la Escritura que le gustan más. Los esposos, cuando ven en Efesios 5, quieren someterse a sus esposos. Oh, somos tan bíblicos que le predicamos a nuestra esposa, obedéceme. Pero la porción siguiente que dice, y vosotros maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Eso no me gusta. Pero tú sí, esposa, obedéceme porque tienes que someterte a mí. Hermanos, un verdadero creyente en Dios no solamente obedece las porciones de la Escritura que le agradan. La fe genuina obedece aún cuando la palabra de Dios es difícil de procesar, difícil de obedecer, difícil de entender. Aún cuando lo que Dios te está pidiendo no va con lo acorde a tu vida, tú debes obedecer. Amén. Veamos Génesis 22. Vamos un momento a Génesis 22. Y en este cuadro vemos a Abraham. Génesis 22. Vemos a Abraham. Dios le ha hecho una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que a través de su hijo iba a tener una descendencia tan grande. Y en el capítulo 22, Dios le dice así, 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, atentos a esto, ¿qué le dice Dios a Abraham? Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Toma tu único hijo, el único hijo al que amas, llévalo a tal lugar, y ahí sacrifícamelo. Sigue diciendo el texto, versículo 3. ¿Qué hace Abraham? Y Abraham comenzó a cuestionar el mandato de Dios. ¿Así dice? Dice el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, madrugó, hermanos, muy de mañana, y enalbardó su asno,
y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Este mandato dado por Dios a Abraham es un mandato estremecedor. Sacrificar a su único hijo pondría fin a la promesa del pacto abrámico. Una acción así es una acción irracional. Pero Abraham obedeció sin vacilar ni cuestionar, dejando claro que su fe y confianza en Jehová eran insuperables. Hermanos, qué fe de este hombre. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 17 al 19, dice: por fe Abraham obedeció este mandato dado por Dios de ir y sacrificar a su propio hijo, aún sabiendo que en aquel hijo les haría llamada descendencia. Pero Abraham confió en que Dios lo podía resucitar, y él fue, no cuestionó a Dios. Hermanos, la fe genuina que obedece es una fe que obedece aun cuando tus circunstancias son contrarias a tu propia cosmovisión, a tu propio estilo de vida. Cuando las circunstancias no van acorde a lo que tú tienes planeado o quieres vivir en esta tierra, aún así Dios nos manda a obedecer. Y Dios le dice a Abraham, volvemos al texto de Habacuc, volvamos al texto de Habacuc. Escríbela, grábala, porque aunque tarde, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dice aquí, se apresura hacia el fin. Hermanos míos, aunque la visión, aunque este juicio que está dándole Dios a Habacuc todavía va a demorar un poquito, le dice: espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La visión es clara. Se va a cumplir con precisión y conforme Dios ya lo ha declarado. En el momento específico, en el plan soberano de Dios, ahí se cumplirá. Esto lo deja Habacuc muy en claro. Dios le deja muy en claro. Y Habacuc entiende que aquel Dios es soberano y que está en absoluto control de todo, aún de este juicio que Dios enviaría a su pueblo a través de los caldeos. ¿Y saben por qué? Porque Él es el alfa y el omega. Es el principio y el fin, y Él establece el calendario de la historia mundial. Él es el Dios soberano y eterno. Amén. Así que confiemos en Él y obedezcamos. Se apresura hacia el fin, dice el texto. Este juicio viene. La visión tiene una meta y avanza con un propósito. Y tal cual un corredor resopla llegando a la meta final, Dios le dice: se apresura. Por lo tanto, tenga seguridad de que no demora y que se va a cumplir.
Dios tiene un tiempo señalado, mis hermanos, para todos sus propósitos y su cumplimiento. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, dice que todo tiene su tiempo debajo del cielo. En el Evangelio de Juan vemos a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 2, versículos 3 y 4, cuando está en las bodas de Caná. ¿Y qué pasó? Era una semana de celebración, y en medio de esa celebración se acaba el vino, y su mamá le dice, bueno, no hay vino, haz algo. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Porque Dios tiene un tiempo señalado para todos sus propósitos y su cumplimiento. Él no se adelanta ni se atrasa. Él es perfecto y no le podemos nosotros apresurar, pues su plan fue trazado antes de la fundación del mundo. Dios ya trazó un plan perfecto para tu vida y para mi vida. Y ni tú ni yo podemos ni seamos tan arrogantes de exigirle a Dios que adelante o cambie algo de las circunstancias que estás viviendo, porque Él ya lo trazó así. Amén. Él ya trazó cómo va a ser tu vida. Y lo único que Él te pide es que seas lo suficientemente humilde para que le creas, le obedezcas y perseveres. Aunque no entiendas lo que estás viviendo, obedece. ¿Amén? Obedece. Salmos 46:10 dice la Escritura, estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hermanos, debemos, en vez de cuestionar, en vez de preguntar por qué a mí, en vez de hacer pataletas, humillémonos, bajemos nuestra mirada en señal de humildad, de reverencia, y temblemos ante aquel Dios excelso, sublime, eterno, santo, justo, todopoderoso. Y como el profeta empieza cuestionando, pero en el proceso entiende lo que Dios está haciendo, y él dice, me arrepiento en el capítulo 3. Cuando oí tu palabra, se conmovieron mis entrañas y a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros frente a las situaciones adversas y confusas. Temblar ante aquel Dios, caer postrados y adorarle, obedecerle y perseverar. Amén. Dice el texto, volviendo al versículo 3, aunque la visión tardará un poco por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Dios no miente. Lo que Él dice, lo hará. En el libro de Números 23:19, cuando el pueblo de Israel llega al campo de Moab, a las fronteras de la tierra prometida, y los moabitas ven a este pueblo imparable, que es el pueblo judío, el rey Balac llama a un falso profeta llamado Balaam y le dice, ven, maldíceme este pueblo, porque ellos tenían una creencia de que si este profeta declaraba una maldición contra sus enemigos, pues esa maldición se hacía realidad y pues esos enemigos desaparecían y ellos podían fácilmente vencerlos. Y le dice, ven, maldíceme, pero hay un proceso ahí, Dios obrando a través de este falso profeta, y al final termina diciendo en el versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará?
habló y no lo ejecutará? Lo que Dios ha declarado en su palabra se cumplirá a la perfección. Y si Él te ha dicho, confía en mí, yo estoy en el control de todo, ¿qué debemos hacer, hermanos? Confiar, esperar, creerle, aunque no lo entiendas del todo. Cree y obedece. Amén. Es el llamado, es el principio que vemos en esta porción del profeta Habacuc. Es el principio que Dios quiere que hoy nosotros como iglesia lo hagamos una realidad en nuestras vidas. Que aprendamos a creer y a obedecer. A obedecer. Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. La palabra de Dios es segura. Aún en las promesas que son difíciles de procesar, como este juicio que está recibiendo Habacuc. Hermanos, cada palabra que está registrado en este libro, que es la palabra de Dios, cada palabra se cumplirá exactamente como Él lo ha declarado y decretado. Amén. Cada palabra se cumplirá. Mateo 5:18 dice: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha establecido y ha decretado y ha dejado por escrito, se cumplirá en su tiempo preciso. Solamente cree. Porque en medio del juicio, el justo por su fe vivirá. Amén. Esta profecía que vemos aquí, hermanos, debemos nosotros entonces creerla. Lo que Jesús está enfatizando en este cuadro, en este texto, es la inspiración y permanente autoridad de la Escritura. Lo que Jesús está diciendo, esto es palabra de Dios, inspiración de Dios, y tiene la autoridad suficiente para que tú la creas, porque es palabra verdadera, es verdad absoluta. Créela, porque se va a cumplir. Así que, hermanos, esperemos pacientemente su cumplimiento. Su plan perfecto se cumplirá en su tiempo perfecto. Puede que ahora cada uno de nosotros estemos sufriendo juicio quizá por nuestro pecado, o estés sufriendo circunstancias injustas quizá, como José. No sé cuál es tu situación en este momento, pero ten seguro que un día llegará el momento en el que Él corregirá todos esos males. Lo que vemos aquí en esta profecía de Habacuc es prueba fehaciente de esa declaración, de que lo que Dios dijo se cumple. Se cumplió, porque vino el juicio, que aquí está registrado en Habacuc. Pasó un tiempo y vinieron los caldeos por el rey Nabucodonosor y destruyó a esta nación de Judá por su perversidad, por su impiedad, por su incredulidad, por su idolatría, por su desobediencia a aquel Dios. Veamos Josué 23:14, hablando de que lo que Dios ha dicho se cumple y que ni una palabra pasa por alto. Josué, al final, cuando ya entró a la tierra prometida, ha conquistado cierta parte de la tierra prometida, ha repartido la herencia a los hijos de Israel, a las 12 tribus. En el capítulo 23 de Josué, vemos él, ya al final de su vida, diciendo esta palabra. Josué capítulo 23, versículo 14, dice así: y he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Ya está anciano, sabe que va a morir, ya ha llegado al final de sus días. Ya estoy pronto, dice a eso. Reconocer pues con todo vuestro corazón, le dice Josué al pueblo de Israel, reconozcan pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna
de ellas. Porque Dios lo que dice, lo cumple. Amén. ¿Le crees a Dios entonces? ¿Vas a ser obediente aunque tu situación sea contraria a lo que tú tenías planeado? ¿Vas a ser fiel a Él? ¿Vas a obedecerle aun cuando lo que Dios te pida sea algo tan difícil como lo que le pidió Dios a Abraham? ¿Vas a permanecer fiel cuando lo que tú vivas de aquí en adelante sea una injusticia como la que vivió José en Egipto? ¿Vas a seguir creyéndole? Cuando estudiábamos este libro de Habacuc con algunos pastores y un grupo de amigos aquí, algo que confrontó mi vida fue cuando Dios demanda obediencia, aunque yo no entienda del todo. Dios dice, obedece. Y el pastor José decía, ¿vas a obedecer a Dios aun cuando Dios te quite los gemelos? Hoy te estoy sirviendo en la iglesia por su gracia y de pronto Dios se lleva a mis 2 hijos que tienen 5 años. La pregunta era, ¿vas a seguir amando a ese Dios, sirviéndole con la misma intensidad que lo haces ahorita que tienes toda tu familia completa? Eso rompió mi corazón. Dios me llevó a ver de que hasta ese momento estaba sirviendo a Dios con una perspectiva distinta a la que Él quiere que yo le sirva a mi Señor. Y desde ahí dije en mi corazón, voy a honrar y servir a mi Señor, aun cuando lo que Él me permita vivir sea distinto a lo que yo tengo planificado. Voy a perseverar fiel, creyendo en Él, obedeciéndole a Él. Cada palabra de Dios se cumplirá. Cada palabra de Dios es absolutamente confiable. Es lo que Josué le está recordando al pueblo de Israel. Dios no ha faltado, no ha fallado a ninguna de sus palabras que Él nos ha dado. Él ha sido fiel. Miren hacia atrás. Y si Él lo cumplió ahí, lo seguirá cumpliendo porque Él es el Dios que no cambia. Amén. Él es inmutable. Amado hermano, si tú en este momento estás luchando con Dios, como Habacuc empezó luchando contra su Dios, cuestionando sus métodos, no aceptando sus formas de traer juicio, de disciplinarlos, si tú estás luchando en este momento con algo en tu vida y que no aceptas lo que Dios ha determinado para tu vida, déjame decirte que debes permitir hoy que el Espíritu Santo tome esta porción de la verdad escrita, dada por Dios, esta verdad absoluta, inmutable, infalible de su palabra, la tome y literalmente remueva, transforme tu corazón y pases de la desconfianza, pases del cuestionamiento a una confianza absoluta a aquel Dios y adóralo, porque Él es el Dios perfecto, el Dios santo y justo, soberano. Confía en su palabra, porque lo que Él ha dicho, lo hará. El justo por la fe vivirá aún en medio del juicio. Amén. Confía en Él. Confía en Él. Sigue diciendo el texto que aunque tarde, espérelo. ¿Sabes cuál es nuestra única responsabilidad? En medio de lo que estás viviendo, ¿sabes cuál era la única responsabilidad de Habacuc en medio de este juicio inminente? Era confiar en Él. Confiar, creerle, porque Él lo va a cumplir. Dice, sin duda vendrá, no tardará. Hay certeza en el cumplimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es segura. Deuteronomio 18, capítulo 18, 21 y 22. Deuteronomio 18, 21 y 22. Dice así la Escritura. Deuteronomio 18, 21 y 22.
Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y la respuesta es, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Pero si lo que el profeta dice y se cumple, entonces cree. Hermanos, créele a Dios. Confía en su palabra. Porque sin duda, su palabra, que es verdadera y que tiene la infalibilidad, no falla, es perfecta, es la verdad absoluta, créela que se va a cumplir. Una vez más, la fe genuina obedece aún cuando no tiene toda la claridad de lo que viene y confía en la palabra revelada del Señor. Nosotros, dice el autor de Hebreos, por fe andamos, no por vista. La fe genuina, aquella fe que obedece, es aquella fe que obedece aún cuando no tiene la claridad de lo que va a suceder de aquí al siguiente momento. Cuando todo está diferente y no entiendes, confía en la palabra revelada del Señor, en que Él es absoluto soberano y Él está en pleno control. Esta visión para Habacuc es muy difícil de procesar porque el juicio incluye la disciplina de Judá por parte de los caldeos, un pueblo perverso. Pero el punto es, hermanos, que la fe verdadera cree todo lo que Dios ha dicho. No solamente lo que le gusta, no lo que le agrada, no lo que le cae bien, no solo lo que le es reconfortante, sino que la fe genuina cree y obedece aún cuando lo que viene no lo entiende. Ten la seguridad de que Dios ha prometido salvación eterna a todos los que creen en Él. Pero también, en la misma medida que Dios ha prometido salvación eterna, también Dios ha prometido juicio eterno a todos los que no creen en Él. Y esta es la idea central de esta porción. Debemos tener la seguridad que así como Dios ha prometido juicio para el impío, también Dios ha prometido salvación eterna a todos los que creen. Mas el justo por su fe vivirá en medio del juicio que Dios manda. Así que si tú en este momento, hermano o familia, padre de familia que está aquí, que aún no eres salvo, ten la seguridad de que Dios trae juicio sobre tu vida. Y es un juicio eterno, de condenación eterna. Pero también déjame decirte que Dios dice que así como es tan real su juicio contra el pecado, también es tan real de que si tú crees, vivirás. Porque el justo por su fe vivirá. Cristo dio su vida en la cruz por ti. Y tu fe debe descansar en esa promesa inamovible, concreta, de que Dios te dará vida eterna al creer en Él. Esa promesa de darte vida eterna si tú crees en Él. Confía en el Señor Jesucristo. Pon tu fe y confianza en Él. Porque el justo por fe vivirá. Pasamos al versículo 4 y 5, ya vimos la primera porción. Habacuc, una fe que obedece, aun cuando las circunstancias son un poco oscuras, no son claras, no entiende lo que está sucediendo, pero es aquella fe que obedece, porque lo que Dios ha declarado se cumplirá. Y se cumplirá a la perfección y en su tiempo preciso. Pero no solamente vemos aquí que la fe obedece, sino que también la fe genuina persevera. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá.
Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. En estos dos versículos vemos la descripción del carácter del hombre orgulloso. La mayoría de estos dos textos, en la mayoría de lo que está escrito, describen el carácter del hombre soberbio, arrogante delante de Dios. El orgulloso es aquel corazón que no está dispuesto a confiar en Dios, sino que el orgulloso es aquel que está inflado de sí mismo, aquel que se eleva a sí mismo, aquel que se rebela contra la autoridad de Dios y confía solamente en su propio juicio. Y eso es lo que vemos en este texto: el orgulloso judío y el orgulloso caldeo. Dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Números 14:44. Vamos al libro de Números 14:44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. ¿Qué está pasando aquí? Dios le había dicho al pueblo de Israel que no subieran a esta batalla, porque habían desobedecido. Pero ¿sabes qué hicieron estos judíos? No hicieron caso. Por eso dice: sin embargo, versículo 43, porque el amalecita y el cananeo estaban allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Moisés le está diciendo: no suban a la batalla. Sin embargo, dice el 44, se obstinaron en subir a la cima del monte a la batalla. Pueblo orgulloso que dejó de confiar en Dios y confiaron en sí mismos. El orgullo se niega a creer la palabra de Dios y se niega a someterse a Dios. En este contexto de Habacuc, el orgulloso es el judío y el caldeo. Y debemos mirar hoy a nuestro corazón. ¿Saben que mi pastor dijo una vez, hablando de este tema, que la falla de fábrica de cada uno de nosotros, ¿saben cuál es? El orgullo. Todo corazón es orgulloso. Aún nosotros, los ya salvos por gracia, tenemos orgullo en nuestro corazón. Así que tengamos cuidado entonces con esto. Dice ahí en el texto de Habacuc: el orgulloso, aquel cuya alma, dice, no es recta, se enorgullece. Hermanos, el orgulloso se niega a creer la palabra de Dios. Aquí el judío no creía lo que Habacuc estaba diciendo, y menos los caldeos. Los caldeos se creían dioses para sí mismos. Su Dios era su propia fuerza, porque ellos dijeron: nosotros somos suficientes, no necesitamos de nadie. Somos imparables. Y confiaban en sí mismos. Y es cierto, porque Dios describe en el capítulo 1 cómo eran estos caldeos. Más feroces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, dispuestos a cazar de noche, destrozar su presa. No había fortaleza que los detuviera. Se burlaban de todos los reyes y príncipes por donde iban. Destrozaban tal cual un huracán pasa y deja destruido todo. Así eran los caldeos. Y el orgulloso se cree algo que no es. Y el orgulloso rechaza totalmente la disciplina de Dios. No acepta lo que Dios ha determinado. Y aquí en este contexto, tanto los judíos como los de Babilonia, los caldeos, no toman en cuenta a Dios.
y creen que ellos pueden salirse con la suya, creen que ellos pueden vivir como a ellos les plazca. Los caldeos creen que pueden conquistar por su propia fuerza, pero tanto a los judíos como a los caldeos, ambos tienen algo en común: desprecian la palabra de Dios, no la aceptan, no la obedecen. Y hermanos, déjenme decirles que también la esencia de nuestro corazón muchas veces es no confiar en lo que Dios ha dicho. ¿O me equivoco? O cuando Dios te manda una situación difícil, dices gracias, Señor. O dices, ¿por qué a mí? Levanten la mano. ¿Cuántos en situaciones difíciles han hecho esa pregunta? ¿Por qué, Señor? ¿Solo yo? Tan santos son, hermanos. Amén. Alabado sea el Señor, que por fin llegó una iglesia santa. Todos en alguna ocasión hemos hecho esa pregunta, cuestionando los métodos de Dios. Y decimos, Señor, ¿por qué eres tan injusto conmigo si soy tan fiel a la iglesia de Pachacamá? Diezmo, ofrendo, voy temprano, todos los días de culto estoy ahí, aún dejo de trabajar para venir. ¿Qué me impide permiso para venir acá a la EBDB? Porque no quiere faltar. Y aún así me haces pasar esta situación a mí. ¿Por qué a mí? Hermanos, la esencia de nuestro corazón es el no confiar en lo que Dios ha dicho. Tengamos cuidado con ello. ¿Amén? Tengamos cuidado. Y nos debemos preguntar esto: ¿por qué es que aprecio tanto lo que yo quiero? ¿Por qué es que aprecio tanto mi punto de vista? ¿Por qué es que ustedes no aceptan mi opinión? Deben hacerlo como yo lo digo. ¿O no somos así? Y queremos imponer que el hermano del lado viva como tú lo dices, porque tú tienes la razón. ¿Eso es humildad? Eso es orgullo. Hermanos, creemos tanto que tenemos la razón y nos gusta eso. Tenemos un más alto concepto de nosotros mismos. Cuando la palabra de Dios dice en Romanos 12:3, piense de sí con cordura cada uno de nosotros que hemos sido salvos por la obra de Cristo en la cruz y por la gracia de Dios, dice, sino que piense de sí cada uno con cordura, no teniendo un concepto de nosotros mismos más elevado que el que debemos tener, sino más bien decir, Señor, si estoy aquí es por tu gracia, no soy digno. El apóstol Pablo dice, somos miserables, somos indignos. Es su gracia la que nos permite llegar y estar donde estamos hoy. Es su gracia la que nos puso de estar muertos en delitos y pecados a un lugar de honor, de ser hijos del gran Rey. Es su gracia. Y en vez de creernos algo que no somos, debemos postrarnos y adorarlo a Él, y únicamente a Él. ¿Y saben por qué tenemos ese concepto más alto de nosotros mismos, de creernos algo que no somos? Porque no somos capaces de creer genuinamente la palabra de Dios. Y ese era el problema de Habacuc y el problema del pueblo judío. Y ese es el problema de toda la humanidad, sin importar nacionalidad, sin importar de dónde sea, si eres pobre o rico. El hombre por naturaleza es orgulloso y no está dispuesto a aceptar, ni mucho menos creer genuinamente la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:5-6 dice la Escritura, hablando de este punto de dejar la arrogancia, dejar la soberbia, dejar el orgullo. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué nos llama el Señor a hacer?
a ser humildes, a humillarnos. Usted joven, señorita que está en esta iglesia, Dios le está llamando a vivir sujeto a sus pastores. Y todos en unidad, toda esta iglesia, todos los santos, estamos llamados a revestirnos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios desprecia al soberbio, pero da gracia a los humildes. Por lo tanto, humíllense todos bajo la poderosa mano de Dios, dice el Señor. Humillémonos todos bajo su poderosa mano. Y cuando sea el momento, Él que nos exalte y no nosotros nos exaltemos a nosotros mismos, no nosotros nos pongamos en ese lugar, sino que sea el Señor quien nos ponga allí en su gracia y misericordia. Proverbios 3:34 dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Que sea Él quien te exalte y te lleve a ese lugar de honor. José esperó el tiempo de Dios. José estuvo dispuesto a sufrir injustamente. Confió en su Señor y no se adelantó y no lo cuestionó. José pasó todas las injusticias y esperó el tiempo preciso de Dios. Y José, llegado el momento, Dios lo exaltó y llegó a ser el hombre número 2 más importante en Egipto. Amén. Que sea Él quien nos ponga en ese lugar, no nosotros mismos. Humillémonos pues delante de la poderosa mano de Dios, para que cuando llegue el momento, Él sea quien nos ponga allí. Amén. Vivamos en humildad, hermanos, porque Él escarnecerá a los escarnecedores. Él destruirá al soberbio, al arrogante, al perverso, al impío. Por tanto, hermano mío, mientras más leas la Escritura, mientras más la estudies, mientras más la escudriñes y pienses y medites en la Escritura acerca de lo que Dios dice en su palabra, acerca de lo que Él es y hace, tu perspectiva debe ser transformada y cambiada automáticamente, de no creerte lo que no eres, sino más bien, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que Él crezca. ¿Cuántos estamos dispuestos a decir: Señor, yo quiero ser más pequeño y que tú seas el más grande en mí, para que esta iglesia, este barrio, vea a Cristo en mí y no más vean a Franklin o a Kevin o a Jonás o a Luis o a como usted se llame aquí? Que todos no vean a usted sino a quién, a Cristo. Es necesario que nos humillemos y tengamos la actitud de Juan el Bautista. Dijo: es necesario que yo mengüe, que yo deje de ser yo mismo. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que hoy nos toca, hermanos, es vivir siendo la iglesia humilde, dejando de ser arrogantes y soberbios, para vivir bajo su autoridad, obedeciéndole, creyéndole y perseverando en Él a pesar de la circunstancia adversa. Perseveremos en Él con humildad y mansedumbre. Que cambie Dios hoy tu perspectiva de vivir la vida cristiana. Si quizás de este momento no has evaluado y no has mirado tu corazón, cómo estás viviendo la vida de creyente, el Señor nos llama hoy a mirar a tu propio corazón y a humillarnos para vivir de la forma correcta que Él nos pide que vivamos. El orgulloso desprecia la palabra de Dios y por eso su alma no es recta. Dice el versículo, volviendo al texto de Habacuc: y aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, no se somete, no obedece la palabra de Dios,
Y en este contexto de Habacuc indica una clara referencia a los orgullosos, como ya dije antes, tanto del pueblo Judá como de los caldeos. Pero también encontramos las claras marcas de que el orgullo no distingue entre malvados y justos de toda la tierra. El orgullo está presente en cada corazón de todo ser humano a través del tiempo. Todos somos orgullosos, sin importar tu origen étnico, sin importar de dónde eres, si eres pobre o rico, blanco, oscuro, quien seas, todos somos orgullosos. Por lo tanto, Dios nos llama a humillarnos. Aquí en estos textos encontramos en 4 y 5 ese contraste entre el carácter del orgulloso y el contraste entre el carácter del hombre justo, porque el justo por su fe vivirá. Los orgullosos confían en sí mismos, mientras que los justos viven por fe. Y llegamos a la parte donde dice, mas el justo por su fe vivirá. Y llegamos aquí a la cúspide de esta porción de la Escritura, donde el Señor nos revela a través de Habacuc una verdad tan grande, dada por Dios. Una verdad que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo la toma, el autor de Hebreos la toma para describir y decir que el justo por su fe vivirá. Una verdad que en los evangelios vemos, en el evangelio, que es solamente por fe que el hombre es declarado justo delante de aquel único justo que es Cristo. Es solamente por fe. Por eso dice, mas el justo por su fe vivirá. A diferencia del orgulloso, el justo será preservado por la fidelidad de Dios. Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38 son los tres textos en el Nuevo Testamento donde estos autores, tanto Pablo como el autor de Hebreos, toman el pasaje de Habacuc, donde Dios revela esta gran verdad de la fe cristiana. Y en Romanos 1:17 dice, mas el justo por su fe vivirá. Porque en el Evangelio, vamos a Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué gran declaración, hermanos, de esta verdad dada por Dios aquí en Habacuc, que Pablo la toma en Romanos 1:17 y dice que mientras que el hombre está muy alejado del parámetro de perfección moral delante de Dios, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esta verdad nos deja muy en claro que Dios está dispuesto a imputar justicia y rectitud a aquel pecador e impío que cree en él. La justificación es una realidad basada únicamente en la fe y solo por fe. Amén. Y esta es esta gran verdad que Dios revela aquí en Habacuc. Mas el justo por su fe vivirá. Así que, ¿hay esperanza en medio del juicio? Sí. ¿Hay esperanza en medio de la confusión? Sí. Cree a Él. Obedece y persevera. Gálatas 3:11, Pablo argumenta que nadie jamás ha sido declarado justo delante de Dios, sino solamente por fe. Y en Hebreos 10:38, mas el justo por su fe vivirá, el autor de Hebreos toma ya lo dicho por Habacuc, que es el texto que estamos estudiando, y describe a los orgullosos que no viven por fe, sino que cree que ellos son autosuficientes para sí mismos. Los orgullosos no dependen de nadie según ellos, pero no se dan cuenta de que con cuánta urgencia necesitan creer y confiar en Dios para resistir el juicio, creer en Él para ser salvos. Así que en medio del juicio hay esperanza y vemos esta declaración grandiosa que hay esperanza para el impío a través de la fe. Tanto la justificación en estos textos como la santificación por fe reflejan la esencia de Habacuc.
No hay conflicto entre estos textos, no hay algo que se oponga. Tanto Habacuc, tanto Pablo, tanto el autor de Hebreos enlazan esto y todos hablan, están de acuerdo en que la fe es suficiente para justificación y santificación. Solamente la fe. Dios justifica al impío basado únicamente por la fe en Jesucristo. Y qué hermoso ver que Pablo y Hebreos nos describen un poco más lo que es la santificación, la justificación por fe. Demos gracias a Dios porque Dios en su omnisciencia y en su Espíritu Santo nos reveló de una forma más amplia lo que es la justificación por fe en Jesucristo. Hermanos, la fe no es un acto que se realiza una sola vez en la vida. Y esto me asombró un poco. Porque estamos llamados a creer en Él, porque el justo por su fe vivirá. Pero no solamente es un acto en la vida y ya creí y punto. Sino que estamos llamados, por eso el autor de Hebreos dice, andamos por fe, no por vista. Usted y yo, la iglesia del Señor está llamada a vivir constantemente en fe. Amén. Estamos llamados a vivir constantemente en fe. El creyente verdadero, quien es declarado justo por Dios, debe perseverar día tras día en la fe, porque ese es el patrón de vida de todo creyente. ¿Cuál es? Perseverar en fe día tras día hasta que Él venga por nosotros. Amén. El llamado es no solamente a creer y obedecer, sino a perseverar, aún en las circunstancias que no entendamos. Perseveremos en fe. Y terminamos el texto de Habacuc, donde dice, mas el justo por la fe vivirá, y el versículo 5 dice así, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. El versículo 5 sigue describiendo lo que inicia el versículo 4 del carácter del soberbio. Y en medio de estos dos textos, en esta frase que Dios describe cómo es el soberbio, solo hay una pequeña frase que dice en medio de esto, más el justo por su fe vivirá, pero termina vuelta como queriendo Dios enfatizar cuán grave es el orgullo. Porque empieza el texto diciendo cómo es el orgullo, qué hace el orgulloso, y termina vuelta diciéndote para que nosotros prestemos atención. Solamente una pequeña frase en medio de este gran texto dice, mas el justo por su fe vivirá, y vuelve otra vez Dios a describirnos cómo es el camino del malvado. El malvado que menosprecia la palabra de Dios. El malvado que no está dispuesto, el orgulloso, el arrogante que no está dispuesto a creer, mucho menos a aceptar, él menosprecia la palabra de Dios. El malvado se aparta de la fe en Dios. El justo se somete a Dios y confía en Él. Pero el orgulloso no se somete a nadie. Y quien elige este segundo camino de arrogancia es aquel que dice, no necesito de nadie. Puedo cuidarme yo solo. No necesito del pastor. No necesito de ir a una iglesia. En casa lo puedo hacer. ¿Han escuchado personas que dicen eso? Movidas por su orgullo. O usted, hermano, hermana, que de repente dice, no necesito congregarme para crecer en mi fe. No necesito bautizarme. Y no necesito tal cosa para agradar al Señor. Orgullo. Necesitamos entonces volvernos del orgullo a la humildad
Y en vez de menospreciar la palabra de Dios, empecemos a aceptarla y a vivir bajo su misión en humildad y mansedumbre. Nunca los orgullosos se sienten satisfechos. Por eso el texto dice ahí, versículo 5, son hombres soberbios que no permanecerán, pero son hombres que ensanchan como el Seol su alma, nunca se sacian. Y como la muerte, que no se sacian. El orgulloso, el arrogante, nunca está satisfecho. Siempre quieren más. Nunca se sienten satisfechos, siempre quieren más. Vamos a Proverbios 1:12. Proverbios 1:12, que es uno de mis libros favoritos en la Escritura. Siempre, cada mes lo estudio con mis hijos y este año estamos memorizando un versículo por semana de Proverbios. Y ya vamos memorizando con mis hijos el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 15, el 16 del capítulo 1. Pero el versículo 12 dice así: los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Aquí viene hablando de quién, de los pecadores, aquellos pecadores que quieren engañar al cristiano. Y dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientan, porque estos pecadores te dicen, vamos, hagamos esto y aquello. Estos pecadores arrogantes que no se someten a Dios son insaciables. Nunca están satisfechos. Pero Dios, a través del sabio Salomón, dice ahí que su pie corre hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Pero que su final, como dice más adelante, hay camino que al hombre parece derecho, pero su camino su final es muerte. El arrogante es tan orgulloso que no acepta a Dios y piensa que no necesita de nadie, pero Dios deja bien en claro. Y vamos al capítulo 27 del mismo Proverbios, versículo 20. Proverbios 27, 20. Dice la Escritura: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Hermanos, tengamos cuidado. Aquellos hombres orgullosos, arrogantes, nunca están saciados con nada. En contraste a ellos, nosotros debemos simplemente descansar en la palabra de Dios, creerle a Él, obedecerle a Él y estar satisfechos con lo que Él nos permite vivir día tras día. Satisfechos con lo que Dios nos da, satisfechos con lo que Él nos permite llegar en la vida. Para terminar, empezamos viendo a un hombre, a un joven, que vivió el mayor tiempo de su vida injustamente. Su vida se caracterizó por engaño, por odio, por mentiras. Sus propios hermanos. Y en vez de ir a alcanzar lo que Dios le había revelado, todo iba de mal en peor. Pero este joven perseveró. Su confianza en el Señor Él jamás dejó de confiar en Él, jamás menguó. Él se mantuvo íntegro, leal a su Dios, aun cuando lo que él vivió era tan injusto. El llamado es, a través de Habacuc, que también no comprende el método de Dios que está usando para juzgar su propio pueblo. Pero el principio aquí es que Habacuc tiene que aprender a mantenerse fiel, a creer en Dios, a creer su palabra, a obedecer y a perseverar. El juicio viene, le dice Dios a Habacuc, pero tú confía en mí, porque si confías en mí, en medio del juicio, el justo por su fe vivirá. Así que el principio para nosotros también
en esta porción de la Escritura es que aunque la aflicción no va a desaparecer porque tú confíes en Dios, porque no te vengo a decir, cree en Él y si tú crees, todos tus problemas desaparecerán. No, de este lado de la eternidad, de este lado de donde nosotros estamos, la aflicción no va a desaparecer porque tú pongas tu confianza en Él. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que aunque enfrentes situaciones difíciles y confusas y te quedes perplejo y no entiendas, en medio de esas aflicciones, y que no van a terminar sino hasta que lleguemos a su gloria, Habacuc nos enseña que la fe genuina debe confiar, obedecer en las promesas y en el carácter de Dios, permanecer y perseverar, porque la fe verdadera no abandona, la fe verdadera no tira la toalla, ni mucho menos la fe verdadera mira al costado al impío, que no se aflige por nada, que todo le va bien. La fe verdadera no es un salto al vacío, mis hermanos, sino una genuina confianza en las promesas de Dios reveladas en su palabra. Y tú y yo debemos tener esa seguridad, esa certeza de que lo que Él ha dicho en su palabra se hará y se cumplirá en el momento que Dios lo ha establecido. Y que aunque estés ahorita sufriendo injusticias y situaciones difíciles, déjame recordarte lo que dijo Santiago y lo que dijo el apóstol Pedro, que es necesario que a través de diversas pruebas lleguemos allá. Es necesario que de este lado de la eternidad nosotros seamos sometidos a diversas pruebas para que nuestra fe crezca y sea purificada y sea hallada delante de Él una fe fiel, para que tú tengas una fe genuina y verdadera solamente en aquel único Dios. Necesitamos pasar por situaciones así, pero aún en medio de esa situación, el principio en esta porción de la Escritura es: obedece y persevera. Obedece y persevera. Créele. ¿Qué vas a hacer, hermano? Entonces, amada iglesia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer y vamos a perseverar. Y parte de esa obediencia es que estamos llamados a seguir proclamando fielmente su mensaje de juicio, y que en medio del juicio hay esperanza para el impío, porque el justo por su fe vivirá. Oramos. Señor, gracias porque nos das esta porción de la Escritura donde tú nos muestras que eres un Dios justo y santo y soberano, y que tú estás obrando, mi Dios, en tu pueblo y en el mundo entero, Señor. Tú estás centrado, gobernando todo. Que tus métodos, Dios, que tus juicios se cumplirán a través de métodos quizá un poco absurdos para nosotros, porque nuestra cosmovisión pecaminosa no nos permite ver con claridad tus obras asombrosas. Pero esta mañana nos humillamos y temblamos delante de ti, Señor, y nos postramos reconociéndote, Señor. Como dijo Job, me arrepiento en polvo y ceniza. Y nos humillamos ante ti, rogándote, Padre, perdón. Porque en ciertas ocasiones hemos cuestionado tus formas de tratarnos. Y nos humillamos y te decimos: Señor, tómanos en tus manos y sigue transformando nuestros corazones, nuestra cosmovisión imperfecta y torcida por el pecado. Transfórmanos y llévanos a tener una fe genuina, una fe que cree, una fe que obedece y persevera en toda situación, en toda confusión, en toda adversidad. Permítenos ser la iglesia que camina en esta tierra por fe y no por vista. Y permítenos ser lo suficientemente humildes para cada día caer postrados ante ti y caminar postrados delante de ti, adorándote, Señor, a ti, el único Dios vivo y verdadero, justo y santo. Gracias, Padre, por haber hablado a nuestro corazón.
esta mañana a través de este siervo, tu profeta Habacuc. Y permítenos que esta mañana nuestro corazón sea transformado a vivir una fe real, genuina, que obedece y persevera, para tu gloria y tu honra. Amén. Adelante.